problemas vienen y van, la fortaleza es el amor. Hola, estamos en Matrimonios al Rescate. Soy Max. Y yo, Geraldine. Bienvenidos. En la vida nos preparamos para tener éxito laboral. Es el amor, esta promesa se respeta. Podemos concluir una carrera o desarrollar destrezas para hacer crecer nuestros matrimonios. Sin embargo, ¿cuánto tiempo le dedicamos a prepararnos y tener éxito en nuestra relación de matrimonio? Prepárate con nosotros. Matrimonios al Rescate. No todo está perdido. Tú puedes salvar tu matrimonio. Matrimonios al Rescate. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor, el diálogo, la comprensión, el perdón y el escuchar. Problemas vienen y van. Hola, muy buenos días, soy Max Meitzner y como siempre un gusto de darles la bienvenida aquí en Radio La Voz de María a Matrimonios al Rescate. Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Geraldine Weber, bienvenidos a Matrimonios al Rescate aquí en la 88.1 FM, Radio La Voz de María. Síganos también por las redes sociales de Radio La Voz de María, en YouTube, en Facebook y también en Twitter. Así que bueno, les damos la bienvenida. Hoy vamos a hablar sobre la libertad de expresión, un tema que está candente y que es importante también que se toque por parte de nosotros, porque es importante que, si bien es cierto, deben haber limitaciones, pero también debemos tener libertad de expresar nuestros sentimientos, nuestra fe y sobre todo las cosas que queremos comunicar. Así que bueno, les damos la bienvenida a este programa que va a estar con ustedes este sábado. Amén. La libertad de expresión es un principio que apoya la libertad de un individuo o de un colectivo de articular sus opiniones e ideas sin temor a represalias, censura, sanción posterior. La libertad de expresión se reconoce como un derecho humano en virtud del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 19 establece que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye la libertad de mantener opiniones sin interferencia y de buscar, recibir y difundir información de ideas a través de cualquier medio de comunicación e independientemente de las fronteras, ya sea oralmente, por escrito o impreso, en forma de arte o por cualquier otro medio de elección. La comunicación es diaria entre nuestros no verbales, nuestros verbales, entre que escuchas la radio, miras el internet, miras la televisión o la pantalla de tu computadora, siempre nos estamos comunicando y cuando alguien quiere coartar el derecho a la libertad de expresión, este derecho apoyado en todos los instrumentos internacionales, nos están cerrando los oídos, tapando nuestros ojos y una mordaza a nuestra voz. Voces de diferentes sectores, con diferentes derechos y derechos incluso hasta nuestros hogares, porque se ve una opresión en la libertad de expresión cuando hay un patriarcado de pronto en un hogar, como les encanta decir a las feministas, o cuando hay también un matriarcado, porque también hay mujeres que son muy fuertes en el matrimonio y callan y opacan a la persona al lado. ¿Por qué hemos escogido este tema tan importante, la libertad de expresión? Porque actualmente en la Asamblea se debatió y se apoyó una ley que no era el informe de mayoría, sino un informe de minoría, que atenta justamente contra esta libertad, y la entidad que estaría detrás para sancionar, para perseguir a los medios de prensa, sería nada más que la Defensoría del Pueblo, quien tendría en sus manos la elección de decidir qué es verdad y qué es mentira, y esto es peligroso, hermanos. Así es. Bueno, vemos también que cuando Cristo vino, Él nos dejó ya su legado, y en Gálatas 5, versículo 1, lo dice la Biblia, dice: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Fíjense ustedes, aquí en Gálatas 5, versículo 1, ya Cristo nos advertía que tenemos que vivir en libertad. Y entonces, vivir en libertad no es solamente ser libres
físicamente, de poder irnos a donde queremos, de poder hacer las cosas que queremos, sino también expresarnos, poder expresar nuestros pensamientos, expresar nuestros sentimientos y también poder comunicarnos con los demás de una manera acorde, de una manera en la que estemos a gusto. Es que, hermanos, la libertad de expresión es un acto de fe. Nosotros los cristianos también somos ese foco de opinión donde nuestros espacios sagrados están siendo criticados, están siendo vulnerados, porque cuando hay algo que quiere tapar, que quiere callar, nosotros tenemos que levantar nuestra voz con valentía, porque la violencia es el único mecanismo de censura que tienen los que quieren controlar los medios. Porque ¿cuál es el mecanismo? Censurar, callar, para ellos controlar qué es lo bueno, qué es la verdad. Y nosotros, como medios de comunicación social cristiana, tenemos que estar realmente levantados y rechazando cualquier censura que trate de coadyuvar nuestra libertad. La libertad de expresión, hermanos, especialmente los que tenemos esta fe maravillosa que es un regalo de Dios, no puede ser callada. Al contrario, nos permite trascender, nos permite hablar de la fe, hablar del amor que sentimos hacia la Virgen María, la veneración que tenemos hacia ella, el amor y la gloria, toda sea para Dios, no para una ideología, para un sector, un gremio. Entonces, hoy en día no podemos permitir que por un lado insulten nuestra fe, porque es muy sencillo insultar a nuestra fe a los que son creyentes, decirles fundamentalistas, fanáticos, tontos, y por otro lado, querer callar a los medios de comunicación con una intención clara: tener el control de toda la prensa. Y llámese prensa también, la prensa religiosa, la prensa cristiana, la prensa social. Claro, porque si dices algo que no me gusta, ¿verdad? O criticas, en este caso, a la autoridad, pues de alguna manera te sanciono y te cierro o te clausuro o inclusive te llevo a la quiebra. Entonces esto no está bien, porque los medios de comunicación somos también esa palabra, esa intención que tienen los que nos escuchan, es decir, los radioescuchas, los televidentes y todos aquellos que nos siguen de alguna manera en la radio. Son personas que están deseosas de escuchar la palabra, de escuchar la fe, de escuchar los testimonios. Y entonces, claro, en el momento que nos pongan una limitante, vamos a estar siendo censurados de acuerdo a la ideología o de acuerdo al pensamiento de la autoridad de turno. Es que la libertad, hermanos, de expresión debe de ser la libertad de orientar, pero sin pretender manipular el comportamiento de los ciudadanos, sin pretender que los ciudadanos estén alineados a ideologías como el aborto, al consumo de drogas, ideologías como al divorcio. Lejos de todo esto que son adoctrinamientos, la libertad de expresión, lo que hacemos en Radio La Voz de María, es la forma de abrigar el amor de Dios, de profesar la fe que tenemos, la libertad que nuestro Señor Jesucristo nos da, porque hemos sido cautivos del pecado, cautivos del error, y profesar nuestra religión nos ofrece la verdadera libertad de expresión, esa que no puede ser comprada, esa que no puede ser callada, esa que nace del corazón de la fe, y esa que hoy en día está en peligro. No solamente los medios católicos están en peligro, todos los medios de prensa. Un Estado laico debe proteger los espacios sagrados, sagrados para la fe, sagrados para la educación, sagrados para la política, sagrados para la comunicación, sagrados para lo comunitario, lo social, lo familiar. Todos hacemos comunicación a diario y no puede ser que por querer tener el control, recuerda que el conocimiento es poder, y quien tiene el poder de expresar, de enseñar, de adoctrinar, te controla y controla las mentes más débiles. Por eso es que es importante, hermanos, estudiar, prepararnos, leer la palabra de Dios, ser valientes y esforzarnos en, hoy más que nunca, cuidar nuestros templos de fe, que son nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros hogares y las calles también. Porque las calles lo que menos tienen son personas devotas al Señor.
Lamentablemente vemos una generación que se perdió por falta de valores, por falta de principios, porque se aprobó una tabla de drogas que le permitía al joven consumir, y vemos una generación zombie que mendigan el amor de Dios porque no escucharon, porque no tuvieron la oportunidad de vivir esa libertad de expresión que nos da nuestro Señor Jesucristo en un momento de oscuridad, en un momento de penumbra, en momentos difíciles en el matrimonio. Tenemos que tener libertad para expresar lo que sentimos, para, de acuerdo a diferentes formas de pensar, llegar a consensos. Porque el matrimonio es lo mismo. Max y Geraldine no pensamos igual, muy al contrario. Somos dos formas de ver el mundo diferente. Yo soy un poco más extrovertida, más creativa, él es más cerrado, más organizado, pero sin embargo tenemos que llegar a un punto medio, porque si no nos matamos. Y entonces, ¿cómo llegas al punto medio? En el diálogo, en el perdón, en llegar a consensos, en la decisión de amarnos cada día más, de aceptarnos sin querernos cambiar, porque el tema es que si yo lo quiero cambiar a él y él me quiere cambiar a mí, primero que vamos a pasar amargados, exigiendo, sin flexibilidad. Y la alteridad es aceptar al otro que es diferente a mí y poder tener empatía con esta persona que vive a mi lado y él con esta persona que vive a su lado, para amarnos en nuestras diferencias. Y esa es la libertad de expresión. En la democracia todos somos voces diferentes, pensamos diferente, pero no porque tú pienses diferente a mí yo te voy a callar y voy a decir mi voz es la única que se tiene que escuchar. Un Estado que quiere ser el dueño, el juez, el verdugo, tener la única voz, eso se llama dictadura, queridos hermanos. Y hay que estar atentos que eso no debe de suceder en nuestra sociedad. Por eso tenemos que luchar por nuestras libertades. Así es. Y bueno, una de las cosas que nos ayuda para llegar a este entendimiento, a esta comprensión, y sobre todo para tener esa mente abierta para poder escuchar, saber escuchar y saber aceptar también a los demás, a pesar de que no coincidan con nosotros en todo. Lo dice también en 2 Corintios 3, versículo 17, dice: ahora bien, el Señor es el Espíritu, fíjense ustedes, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces es importante, fíjense ustedes, este pequeño versículo que dice mucho, porque la libertad en su esencia es justamente ese Espíritu del Señor. Entonces, cuando nosotros cultivamos un sentimiento altruista, ¿no? y tenemos fe y estamos con Dios, pues vamos a estar mucho más cerca de poder comprender y de gozar esa libertad, incluso de esa libertad de expresión. Por eso, cuando nosotros estamos con fe, con alegría, con amor, con todas las bondades que Dios nos da, pues se nos hace más fácil poder predicar, poder entender, poder aceptar y poder sobrellevar todo este tipo de cosas que están sucediendo actualmente y que quieren cambiarnos de rumbo para poder justamente controlarnos, ¿no? Entonces no podemos dejarnos controlar de esa manera, porque cada vez quieren irnos como poniéndonos barreras que nos vayan encaminando hacia esas agendas que quieren simplemente llevarnos hacia un caos. Entonces no perdamos de vista el objetivo, que siempre para todos los católicos, los cristianos, es Cristo. Cristo Jesús es nuestro objetivo principal, y como dice aquí 2 Corintios 3, versículo 17, si está el Espíritu del Señor, entonces allí hay libertad. Amén. Es que la prensa es catalizadora de educación, luz que interpela a las mentes, las más de las veces contestaría y la fiel defensora de la verdad. Perdónenme, hermanos, imagínense que yo tuviera que hablar de esta forma y no podría comunicar un mensaje. Yo lo que les estoy tratando de transmitir, la importancia de que la prensa sea luz, luz en la educación, luz en la información, luz en la mente, luz que no permite estar bajo regímenes totalitarios,
que quieren tener la razón. La prensa es fruto de reflexión del pensamiento crítico de los hombres para poder, con todas las evidencias, con toda la información, decidir. Es la voz de los enfermos, es la voz de los empobrecidos, es la voz de los olvidados, también es la voz de los poderosos, pero en justicia, que podamos nosotros catalogar qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira, porque las mentes necesitan tener pensamiento crítico, y eso es lo que la comunicación ofrece, ¿no? Si nosotros somos llamados a ser libres, nosotros somos llamados a vivir en libertad, a acoger la información y con este pensamiento crítico saber discernir, porque no todo lo que tú escuchas es verdad, y muchas veces medios convencionales, que no son medios responsables, utilizan como herramienta de persecución esta plataforma de comunicación, y es ahí donde tú ves que con facilidad se insulta, que sin responsabilidad se acusa y se somete a un escrutinio y a un juicio público a personas inocentes, y muchas veces también incluso, ¿no? y muchas veces eso puede terminar con la vida de alguien, con la de su familia, incluso generar una opinión en la sociedad equivocada. Claro. Lo que hace una noticia que desinforma. Así es, o sea, hace mucho daño porque también puede atemorizar. Si nosotros damos una mala información y la gente confía en nosotros, pues puede causar daño a las personas que nos están escuchando o a la multitud, porque se crea una tendencia. Incluso hoy en día con las redes sociales es mucho más sencillo crear tendencias cuando se habla, digamos, de cosas que no son la verdad o de daño, ¿no? Entonces, por eso también les cito lo que dice en la Biblia, Gálatas 5, versículo 13, dice: les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien sírvanse unos a otros con amor. Y todos siempre hablamos acá en nuestro programa de que el amor, sobre todas las virtudes que Dios nos dio, es la mejor. Es decir, cuando existe amor, todo es posible. Y entonces, claro, por eso aquí en Gálatas 5, versículo 13, Cristo nos dice que nos sirvamos con amor, porque cuando hay amor es difícil que nosotros hagamos daño, ¿verdad? Aunque sí hay esos amores medios enfermizos, de que no nos importa nada, pues por amar, y hacemos cosas que no debemos, tal vez detrás de un amor falso, ¿no? Pero cuando uno ama realmente, todo lo da, todo lo entrega, sin recibir nada a cambio. Entonces, por eso aquí Dios y Cristo nos dice que nos sirvamos los unos a otros con amor, y no utilicemos esa libertad, ¿verdad?, para dar rienda suelta a nuestras pasiones, es decir, para nuestros intereses, para engañar, para sacar provecho para nosotros. No, al contrario, esa libertad debemos compartirla, debemos aceptarla con humildad y también disfrutarla, pero de la manera en que Cristo nos ha enseñado, de la mejor manera. Es que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Y resulta que nos encontramos frente a un estilo de prensa que lamentablemente no nos muestra la verdad. Cuando nosotros buscamos en nuestro interior, conocemos la verdad, conocemos a Cristo Jesús, escuchamos su voz en la oración y surge algo en nuestro pensamiento y en nuestra conciencia que se llama arrepentimiento. Es esa voz en la conciencia que nos dice: estás mintiendo, estás pecando, estás agrediendo, te estás poniendo una máscara. Y en el matrimonio lo que debemos de buscar, hermanos, es el camino de la verdad. Así bien es cierto, hoy día quisimos hablar de la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad en la comunicación. Este programa es Matrimonios del Rescate. Y cuando no hay comunicación en un matrimonio, cuando no hay la verdad entre dos, créanme, hermanos, que están bajo una colina, rumbo al precipicio, rumbo al fracaso, y el matrimonio se acaba muy fácilmente cuando hay mentiras, cuando hay engaño, cuando no hay verdad,
cuando no hay el sustento de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo, toda relación cuando no tiene una comunicación acertada, una comunicación donde dos hablan y dos escuchan en su debido tiempo, no al mismo tiempo, donde yo puedo abrir mi corazón con confianza y sé que no voy a ser ridiculizada, censurada, minimizada, sino que voy a ser escuchada con amor, con afecto, con ternura. Y asimismo ponerme yo en mi corazón el mismo sentir, la misma empatía de poder escuchar con amor, con ternura, comprensión y con deseos de que la relación funcione, porque una relación que no tiene diálogo no camina ni en la intimidad, no camina ni el largo trayecto de la vida juntos. Por eso es que tantos matrimonios viven simplemente calentando el banco. Así es, no el Banco Pacífico ni el Banco de Guayaquil, el banco donde están sentados porque hacen terapia de banquillo, porque no abren su corazón, porque no se arrepienten, porque piensan que a veces es mejor callar. Y en el matrimonio el diálogo es fundamental. Queremos resolver problemas, tenemos que hablar de esos problemas, tenemos que verlos. Tenemos problemas en el área sexual, ok, hay que hablar por qué hay ese resentimiento, por qué hay ese dolor, por qué uno se siente lastimado. De pronto hay una persona que es agresiva, que insulta, que ofende, o de pronto una persona que es muy fría. Pero si no hablamos de estos temas, ¿cómo vamos a encontrar soluciones? Claro, hay que hablarlos, pero también hay que pensar en las soluciones, no simplemente hablarlos y dejarlos ahí, porque el diálogo siempre tiene que tener un objetivo. No solamente es el objetivo de comunicar, sino de dar soluciones. Entonces, siempre es importante que nosotros, conversemos, tratemos los temas álgidos, pero también busquemos soluciones, porque hablar y siempre lo mismo y no llegar a acuerdos, no llegar a soluciones, también esto puede desgastar la relación. Eso puede ir también mermando las ganas de seguir conversándolo, porque no existe una solución, no existe una cosa que vea una mejoría, no existe una buena voluntad de llegar a un acuerdo. Es decir, vemos también hoy en día en el campo político que hay mucho diálogo pero pocos acuerdos. Entonces cada cual se sienta a decir todo lo que quiere, pero nadie dice, bueno, yo voy a ceder en esto, yo voy a hacer esto de acá, yo me comprometo en esto, ¿no? Todo siempre es, yo quiero esto, yo quiero que me den esto, yo quiero que necesito esto de acá. Todas las necesidades primero. Y después vemos a ver qué te puedo dar yo. No, pensemos al revés. Pensemos qué te puedo yo primero dar para justamente que veas mi buena voluntad de llegar a un acuerdo, de llegar a algo. Porque si nosotros solamente exigimos y pensamos que tenemos siempre la razón, no vamos a llegar muy lejos. Es decir, siempre vamos a tener el mismo problema y vamos a dar, como quien dice, círculos en lo mismo y vamos a llegar al mismo punto. Amén. Es que en el matrimonio es importante hacer un examen detallado de conciencia, sin reclamos. El diálogo tiene que ser del corazón para reivindicar el propósito del diálogo. ¿Cuál es el propósito? Salvar tu matrimonio. Mirar nuevamente ese matrimonio que se hundió. ¿Por qué se hundió? Porque cuando tú estás escuchando este programa que se llama Matrimonios al Rescate, es esa boya que necesitas ponerte sin sentirte censurado, juzgado, porque perfecto solo Dios y los ángeles. Y aquí con empatía conocemos el dolor, el miedo que hay en tu corazón, el deseo que tienes de cambiar, pero muchas veces no levantas tu voz y no pides ayuda. Sin embargo, vives una relación de reclamos, de crítica, te justificas y no te responsabilizas. Cuando un matrimonio empieza a fallar, es importante hacer este examen de conciencia que te va a llevar a una confesión detallada de lo que tú puedes cambiar y arreglar, que eres solo tú, nadie más. No te exijas, no le exijas a tu pareja cambios gigantescos, que se ponga creativa, que se ponga maravillosa, que haga lo que tú deseas, porque eso no va a pasar. Exígete a ti mismo hacer esos cambios maravillosos, una invitación a reflexionar de qué estoy haciendo yo para salvar mi matrimonio, si vivo en la verdad, como empezamos este programa, porque sin verdad no hay libertad. El que vive en la mentira, en el engaño, con una doble vida, vive
en una relación externa y cree que va a salvar su matrimonio viviendo una doble vida. Eso no pasa, hermanos. Hay que ser honestos, hay que vivir en la verdad. Si queremos salvar nuestro matrimonio, tenemos que hablar también de nuestros pecados. Tenemos que confesarlos, enmendar el daño ocasionado y comprometerse primero con Dios para no seguir dañando a nadie más, para no caer una y otra vez, para que este matrimonio se pueda rescatar. Pero primero tienes que rescatarte tú, mirar dónde está aquella herida en tu corazón, aquella pena que no confiesas, aquella vergüenza que te lleva una y otra vez a ponerte tan enojada, tan enojado, aquella atadura con el alcohol, con la lujuria, con las drogas, con la mentira, con la ira, que son cadenas espantosas que atan al hombre a sus pasiones. ¿Y a qué me refiero con pasiones? Que se vuelven en idolatrías. Una persona iracunda no tiene paciencia, no tiene amor para disfrutar el aquí y el ahora. Y te pongo un ejemplo. Por ejemplo, tú le dices, ven, juega con tus hijos, o ven, comparte conmigo. No, estoy ocupado, tengo que ver el Facebook. No, estoy ocupado, tengo que ver el Instagram. Se volteó y sus hijos cumplieron 18. Y era más importante ver el Instagram. No, el estoy Facebook. Ocupado y tengo que irme a estudiar porque estoy aprendiendo. Siempre Entonces, hay excusas. Pero lo que no hay excusa, no, hermano. quiero irme a tomar un café. Entonces, también existen siempre esas excusas, ¿no? Que a veces de pronto las dices muy fácilmente o las ves en otro, pero también no las ves en ti mismo. Entonces, esa ansiedad con la que tú vives a veces también, que quieres hacer una cosa y ya te quieres hacer otra, y quieres irte de un lado a otro y ya estás aquí y ya quieres estar en el otro lado, y eso lo contagias a tu cónyuge, a tu familia y a todas las personas que te rodean, porque tú mismo no te encuentras de pronto. Entonces también es importante que hagamos un acto de digamos, autoanálisis, en que también yo estoy un poquito fallando, ¿no? O que de qué manera puedo yo también salir adelante y poder ir corrigiendo estas cosas con la ayuda de mi familia, con la ayuda de mi cónyuge, con la ayuda de mis hijos. Eso es importante, porque también solamente mirar la paja en el otro ojo, cuando no vemos el tronco que tenemos nosotros, es difícil, ¿no? Porque ese tronco cada vez va creciendo más hasta que ya nos ciega totalmente. Entonces dice, todo está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Eso está en 1 Corintios 6, versículo 12. Y ahí es donde está siempre nuestro lado flaco, donde el enemigo nos domina. ¿Con qué? Con la tentación, con esos pecados capitales que fácilmente caemos, que es la ira, el egoísmo, el querer tener siempre la razón, el ver solamente los pecados del otro y no los nuestros, el querer exigir a la otra persona las cosas o señalar los pecados cuando tal vez vemos que también estamos fallando nosotros. Es difícil, porque cada cual siempre, Dios nos puso los sentidos, ¿verdad?, de la vida para ver las cosas exteriores. No nos puso un sentido interno casi, solamente la mente. Y por eso es difícil, porque tenemos 5 sentidos para el tacto, la vista, los oídos, digamos la forma de sentir las cosas, ¿verdad? Y todo es para el mundo externo, pero para adentro, ¿verdad?, es muy difícil, solamente la mente. Entonces la mente pasa muy ocupada, porque de paso esos 5 sentidos nos sirven de información para poder digerir y tomar decisiones. Y como el mundo se ha puesto cada vez más difícil, pues nos tiene ocupados con los 5 sentidos y nos olvidamos de ese otro sentido interno, de ver cómo estamos nosotros interiormente, qué estamos haciendo, por qué reaccionamos de una manera y por qué no. Y nos olvidamos incluso pues de la fe, nos olvidamos de ser espirituales, de ir más al Santísimo, de orar, ¿verdad?, de pedir por nosotros y por todos los que nos rodean, para que justamente Dios nos invada de esa mente mucho más misericordiosa, mucho más
cariñosa, amable, nos llene de amor, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Por eso este versículo, 1 Corintios 6, versículo 12, nos está diciendo, o sea, todo, no, o sea, podemos hacer de todo, ¿eh? Pero dicen, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Entonces, pensemos siempre la segunda parte, ¿no? Si es o no para mi bien. Porque de poderlo hacer, lo podemos hacer. Tenemos el libre albedrío y Dios nos dio esa libertad para estar aquí en este mundo y poder ser libres. Por eso hoy hablamos también de la libertad de expresión, porque podemos expresar lo que sea, pero hay que ver también, medir nuestras palabras, porque también con esa libertad podemos herir y ofender a los demás. La verdad nos hará libre. La verdad nos hará libre. Yo me acuerdo muchísimas veces en terapias, en grupos de autoayuda, porque este matrimonio que ustedes conocen tuvo que someterse con humildad, ayuda a retiros, al sacerdote de la iglesia Santa Teresita, todavía me acuerdo del padre Alfonso, porque no es sencillo. No es sencillo hablar desde uno, es más fácil mirar al otro y hablar desde el otro. La verdad nos hará libre porque nosotros podemos colaborar a que nuestro matrimonio se destruya y pensar que estamos haciéndolo bien, mientras que somos esclavos de la mentira y de la dictadura del relativismo. Todo es relativo. Si Dios no me ve, yo me quedo con mi pecadito. Si Dios no está aquí para juzgarme, yo sigo siendo con mis mismos defectos de carácter. Y el matrimonio, para que pueda sobrevivir a nosotros, porque el problema esencial de la pareja es el uno. Cuando tiene este sentido de alteridad, es que piensa en el otro con empatía, que puede salir de sí mismo, que puede comunicarse de una forma que no sea desde su egoísmo, yo, mi, conmigo. Y es ahí el trabajo para practicar la justicia, que este es el fondo de todo matrimonio, porque yo quiero tener la razón, yo quiero verme bien, ese es el ego. Yo no quiero aceptar que yo tengo errores, que soy pecadora, que fracaso, que grito, que daño, que lastimo. Entonces yo quiero ver el defecto de mi pareja para no tener que enmendar. Y el trabajo del matrimonio, lo que aprendimos, queridos hermanos, siempre fue hablar en singular. Yo soy responsable de lo que digo, de lo que hago, de lo que pienso y de lo que no hago y de lo que omito y de lo que no favorece ni beneficia a mi matrimonio. Entonces, cuando yo hablaba al principio de que el trabajo es personal, de que este inventario personal detallado de mis defectos de carácter, que lo hago delante de Dios, tiene una finalidad: vivir en la verdad. Porque el diablo siempre quiere que vivas en la mentira, en el engaño, que todo está bien, de que la persona puede convivir con ese pecado o que puedes tolerar, y hay cosas en la vida que no se toleran. ¿Cómo qué? Si vives en violencia verbal o física, hay cosas que tienes que poner límite y buscar ayuda. Pues hermana, hermano, para ser libre hay que vivir en la verdad. Si hay problemas, hay que trabajarlos, hay que poner de parte de cada uno y llegar a un acuerdo. Ok, tenemos este problema, no lo estamos resolviendo, busquemos ayuda. Porque lo que no resuelvas termina pasándote factura. ¿Y esa factura cuál es? La separación, el odio, el resentimiento, y pasas años y se manifiesta en tu trato. Porque somos lo que tenemos en nuestro corazón. De las bondades del corazón habla la boca, y si tú tienes una boca llena de crítica, de juicio, de odio, es momento de acercarnos a Dios, de doblar rodillas y decirle al Señor que nos dé sabiduría para poner luz en la oscuridad del relativismo. No, es que nadie se entera, nos va bien, caminamos, ponemos la cara delante de la sociedad y nuestros secretitos van creciendo. Y esto es como una bolita en el corazón que se va haciendo grande, 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 hasta que tapa aquella rendija donde entraba la luz del Señor, que es la gracia santificadora. Por eso la necesidad de confesar nuestros pecados, de confesar nuestras mentiras. Por eso que la palabra dice vivir en la verdad, y Dios es amor y Dios es verdad. Cuando confiesas y sacas aquello que te lastima, aquello que te lleva con una mochila de piedras y caes una y otra vez y caes y vuelves a caer. No, yo no pido perdón porque ¿qué van a pensar? Si la que se equivoca es mi mujer o el que tiene el problema es mi esposo. Pero no, hermanos, el matrimonio es ensayo, error, acierto, triunfo, caída, victoria. Eso es el matrimonio como la vida. Y siempre hay que intentar
insistir para recuperarlo. No existe batalla en la tierra si no insistes una y otra vez hasta encontrar la solución de aquello que hasta ahora te está causando conflicto. Y perseverar, porque yo insisto una vez y digo, bueno, ya, no funcionó, boto la toalla, me quiero divorciar. O quiero algo mejor en mi vida. Tienes lo mejor, tienes el aquí y el ahora, porque mañana puedes estar enfermo, puedes estar muy viejo, puedes estar en una silla de ruedas y no estás disfrutando lo que tienes porque estás enfocada en un futuro incierto, anhelando algo que no existe, que existe solo en tu mente, y resiste. ¿Por qué resiste? Porque hay que resistir también en el matrimonio, porque no todos los días van a ser de felicidad, no todos los días van a ser de pena. Habrá días buenos, habrán días malos, habrán días excelentes, habrán días de depresión, habrán días de holgura, habrán días de libertad, habrán días que te tienes que someter, porque el matrimonio es amor, y amar es decidir llevar el matrimonio hacia el camino que te toque vivir. Vas a tener días difíciles en donde quizás te falte el dinero, te falte la fe, pero tienes la fuerza para orar, para pedirle al Señor que te llene de verdad, que te llene de amor, que te llene de sabiduría para saber por dónde ir, porque la salida más fácil en un mundo del descarte, descarto mi matrimonio, descarto mi familia, quiero ser feliz, en nombre de la felicidad y la libertad hago todo lo que me da la gana. No, dice la palabra de Dios, todo me es lícito, pero no todo me conviene, no todo me edifica. O sea, tú no tienes libertad para dañar tu matrimonio. No quieras usar la libertad como derecho a lastimar, como tú eres feliz pero tienes que pisar las cabezas de los demás. Eso no existe. Tu libertad, el amor al prójimo, empieza cuando hay respeto, cuando hay un trabajo interno y tú te das cuenta que tú eres parte del problema. No es que me voy porque no resuelvo, te quedas y resuelves, e insistes, persistes y resistes hasta que encuentres la solución. La única solución que no vas a encontrar es a la muerte, porque todos nacemos con una condena de muerte, y el Señor nos llevará a su presencia y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? ¿Botaste la toalla? ¿Te creíste dueño de la verdad, de la razón? ¿Trabajaste en ese problema que tenías? ¿O esperaste haciendo terapia de banco que yo te lo solucione? No, señores, la fe sin obras es muerta. Hay que ponerle la luz al problema y hay que abordarlo. Si el problema es mal genio, si el problema es frialdad en la intimidad, si el problema es porque exiges demasiado y tampoco sales tú a buscar lo que necesitas en la vida, puede ser un problema económico, un problema de salud. Bueno, eso hay que trabajarlo también. El problema de salud se resuelve alimentándote mejor, visitando al doctor, trabajando en aquellas áreas de tu vida que requieren de atención. Pero para practicar la justicia y el amor, hermanos, estamos en el matrimonio. Justicia, no para tener la razón, sino para obrar en justicia, en verdad y en amor. Porque el matrimonio es esa empresa de la sociedad que tenemos los dos, más importante en el mundo. Y hoy el matrimonio está cuesta abajo porque no decidimos amar, porque no decidimos vivir en la verdad, porque nos gusta ver el defecto del otro, porque no hacemos la terapia, no vamos al retiro, no oramos, no leemos la palabra, pero sin embargo nos ponemos una máscara bien bonita ante la sociedad y decimos somos un matrimonio de lujo. No existe matrimonio de lujo, existe trabajo en la relación, confesión del problema. Yo confieso que tengo un pecado, un problema, una atadura y le pido a Dios que me ayude a liberarlo. Yo confieso que tengo un problema de mal genio y le pido a Dios que me ayude a ser una persona más amorosa, que trate mejor. Yo confieso que no le dedico tiempo a mi familia y tengo que empezar a ponerle acción, porque la fe sin obras es muerta y tú estás vivo, así que tienes que vivir con calidad, con fe, con alegría, con devoción, que se sienta que Dios habita en tu corazón. Amén. Amén. Yo confieso que tengo un problema de ansiedad, por ejemplo. Confieso que tengo un problema de tal vez paciencia, ¿no? Tal vez no domino mi paciencia. Yo confieso que soy un poco alterado y muchas cosas de esas que las damos a veces por sentado, pues, y decimos no, es que así soy yo, así soy y me tienen que aceptar tal cual porque así me conoció. Pero ¿y qué dice Dios al respecto? ¿O qué le decimos nosotros a Dios? ¿Qué estamos haciendo para poder liberarnos justamente de eso, ¿no? Dice en Salmo 34, 19, dice, muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas ellas.
Es decir, nosotros podemos sentirnos justos, podemos sentirnos que estamos haciendo las cosas bien, que no le hacemos daño a nadie, pero sin embargo vivimos con angustias de tantas cosas que la vida nos pone a su camino. Pero ahí está claro, el Señor nos librará de todas ellas, pero no nos libra así por imagen y semejanza, pues no por gracia nada más, no. Nos libra siempre y cuando nosotros hagamos lo que Él dice. Nos libra siempre y cuando nosotros estemos en gracia. Nos libra siempre y cuando le pidamos que nos libere. Entonces tenemos que también hacer nuestra parte. Tenemos que poner de nuestra parte, y justamente eso es cuando hacemos un análisis, cómo estamos, de qué estamos haciendo y qué estamos fallando. Porque si ni siquiera sabemos en qué estamos fallando, ¿cómo entonces vamos a pedir que nos quiten esas angustias? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros hagamos un inventario personal, y si es posible muy a menudo, para que podamos ir identificando en qué cosas nosotros estamos fallando, en qué cosas podemos nosotros ir cambiando, ir mejorando, ir justamente pidiendo a nuestro Señor Jesús que nos ayude a cambiar. Y es que, hermanos queridos, en Primera de Juan, del 4 al 10, dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo, para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. En Primera de Juan, del 4 al 10, el amor no consiste en mí o en ti, consiste en Dios, en que Él nos amó antes, porque sabía que teníamos una forma de ser pecadora, que necesitábamos del mandamiento del amor para ser felices, para practicar la justicia, para practicar la verdad. No porque yo tengo este gran don de amar, el Señor me escogió. No, el Señor te escogió a ti, me escogió a mí, y nos amó antes, incluso desde que naciéramos, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por ti, por mí. Y nuestro Señor Jesucristo en la cruz decidió dar la vida y pagar tu deuda de pecado, pagar mi deuda de pecado, con un amor realmente incondicional, porque Dios demuestra su amor, que éramos pecadores, que éramos y que seguimos siendo, cuando Él muere en la cruz. Y yo les quería decir que confesar los defectos de uno es difícil, porque uno tiene arrogancia, porque uno siente orgullo, porque uno tiene falta de fe. Pero yo quiero decir también, hermanos, que vivir en gratitud significa que no tengas vergüenza de hacer una confesión exhaustiva de quién eres. Vergüenza ten si te quedas en el pecado. No tengas vergüenza de aceptar de pronto que vives en estados de ansiedad, pero también vives en estados de victoria, en estados de amor, en estados en que está la presencia de Dios. No tengas vergüenza en aceptar que eres impaciente, porque uno abraza su oscuridad y abraza su luz, porque somos las dos cosas, somos el yin y el yang, como dicen. Somos oscuridad, somos luz, somos pecado y también somos amor, somos integrales, y el Señor quiere que confesemos nuestros pecados. Si somos gente alterada, gente que de pronto busca de Dios más que otras personas, es porque has encontrado y has reconocido tus pecados. Y confesar y hacer esos detalles exhaustivos de investigación interna te hace grande. No hay empoderamiento, hermana y hermano, más grande para el ser humano que el conocerse. Saber, yo soy así, yo le pongo trabajo a este defecto. Yo sé que soy una persona violenta, sé que soy una persona lujuriosa, o de pronto soy una persona que no practica la fe, o me pongo máscaras, hermanos. O sea, el mundo está lleno de nosotros los pecadores, y nuestro Señor Jesucristo vino por ti, vino por nosotros, para que vivamos en gratitud de lo que Él puede hacer en tu vida y en la mía. Si Él puede levantar un matrimonio caído, si puede levantar un drogadicto, un alcohólico, una persona que vivía para el juego, para la pornografía, y darle una vida nueva,
darle un corazón nuevo, una mente nueva y que Él lo pueda confesar en victoria y con orgullo y decir: el Señor me sacó de ahí. Ya no sigo con la máscara, ni con el engaño, ni con el cuento, en la moda de la relatividad, que todo es relativo porque no, yo no soy santo, yo no soy ángel. Tú estás en el camino de la santidad, no justifiques tu pecado. Todos somos pecadores, todos, pero tenemos que caminar en la santidad, confesar para cambiar. Dice el Señor que lo que Él ha comenzado en ti lo va a perfeccionar. No te preocupes, entrégaselo a Dios, confiésalo. Te digo una cosa, yo he escuchado muchos testimonios de gente que confesó y confesó y confesó y volvió a caer y recaer en el mismo pecado, hasta que un día el Señor lo liberó. Hablamos de libertad hoy día, y el Señor te puede liberar a ti. Me liberó a mí de muchas pasiones negativas en mi vida que me hacían daño, porque el tener pecados te hace sufrir, el no confesarlos por vergüenza te hace ser esclavo del pecado, de esa pasión, de la ira, de la ansiedad, de la ingratitud, del egoísmo. Por eso la palabra clave, hermanos, es saber que hemos necesitado esa sobrenaturalidad para salir del fango, para salir del divorcio, para salir del dolor, de la enfermedad, de la pasión que te tenía esclavizado en el piso, sometido, y que Dios te dio la libertad y te dijo: mi hijo, camine, vaya, sea libre, confíe, no peque más, y obedientemente iniciaste el camino de ser una nueva criatura en Cristo Jesús, con sus diferentes etapas: criatura, niño, maduro en la fe cuando ya empiezas a leer la palabra y la palabra da fruto en tu corazón, y anciano en la fe cuando ya estás preparado para ser un gran predicador, para estar en compañía del Señor, para que el Señor, como el apóstol Pablo que dijo: he corrido la buena carrera de la fe, ya estoy listo para el encuentro del Señor. Y eso es lo que anhelamos nosotros en nuestro corazón, estar listos para el encuentro con el Señor. Amén. Amén. Yo les quiero también recordar de que Radio La Voz de María vive gracias a las donaciones de sus fieles oyentes. Así que no se olviden, porque realmente la radio está en situaciones un poco complicadas con esta pandemia, con estos tiempos difíciles en donde los ingresos escasean, ¿no? Y realmente queremos pedirle de corazón que no se olviden de nuestra querida radio, pues todos los que hacemos pues nuestra querida radio, muchos somos voluntarios, pero hay un gran equipo que está en las instalaciones para poder transmitir, para poder hacer la parte técnica, para cubrir los eventos, que sí necesita de su ayuda y de sus aportes importantísimos. Así que no se olviden, las cuentas corrientes y de ahorros están en la pantalla circulando, y ya ustedes saben cómo hacerlo, pues a través de las redes sociales online, o pueden también acercarse a nuestra querida radio, que queda pues en la calle Andrés Bello, calle, ¿no? Andrés Bello y Avenida del Libertador, detrás de la iglesia Santa Gema. Radio La Voz de María espera por ti. Cuando hablamos de gratitud, manos que dan, manos que reciben, y no hay mejor gratitud que servir al prójimo. No se olviden. Porque saben que, hermanos, servir al prójimo nos saca de nuestros egoísmos, de nuestras miserias, y nos permite hacer la obra de Dios. Radio La Voz de María hace la obra de Dios, evangelizar 24/7. Decirte que hay que ser agradecidos, que la gratitud es lo que va a cambiar el mundo. Cuando vivimos en modo de gratitud, vemos lo hermoso de nuestras parejas, vemos lo hermoso de la familia, vemos lo hermoso de tener una oportunidad de reinventarnos, de renacer, de redescubrirnos, de trabajar en nuestros defectos para ser mejores seres humanos y empoderar nuestras virtudes para caminar en el camino de la justicia, de la rectitud, de la verdad, del amor, que eso es lo que Dios quiere que tengamos en nuestros matrimonios. Así es, así es. También Radio La Voz de María puedes apoyarlo comprando las rifas que saca, pues, y en este caso tenemos un auto para el mes de diciembre, que ya se están agotando los tickets, así que pueden adquirirlos tanto en la radio, con nosotros también, en Matrimonios al Rescate, o en las islas del Albán Borja, que también tiene la radio, o en la radio directamente. Así que esperamos pues su misericordia, su buena voluntad para seguir colaborando con esta querida radio,
para que podamos seguir llegando 24/7 a todos los hogares, a través de las ondas radiales 88.1 FM y las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Amén. Y dice la palabra de Dios en el libro de Juan del 8, versículos del 31 al 32. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué importante, hermanos, dejar las máscaras a un lado, vivir en gratitud y conocer la verdad de quién eres, la verdad de qué puedes hacer en tu matrimonio, la verdad que puedes hacer en tu vida, qué cambio necesitas emprender para salvar tu matrimonio. Momento de gratitud, de darle gracias a Dios que tienes la oportunidad de hacerlo. Flores en vida, hermanos. No vas a decir: ay, que fue un buen marido, una buena esposa, y no hiciste nada por rescatar o salvar tu matrimonio. Hoy queremos decirte que la verdad nos hará libres. Y les voy a repetir este versículo en Juan 8, versículo del 31 al 32. Y Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Hermanos, no hay mayor libertad que la verdad. La verdad para enfrentar la vida como es. Eso sí, la fe sin obras es muerta. Para llegar al acuerdo que va a salvar a tu matrimonio, al diálogo que va a romper esa barrera entre él y ella, entre tú y tu mujer, entre ella y él. Es necesario conversar, es necesario comunicarnos, es necesario dialogar, no criticarnos, no quejarnos, no ofendernos, no señalarnos, cada uno trabajando desde su interior. Los que padecen de ansiedad, depresión, una desbordada lujuria, ira, falta de humildad, falta de amor propio. Es ahí la misión. Aquí no estamos por perfectos ni por ángeles, estamos por pecadores, por Amén. Imperfectos. Y nuestra misión en la tierra es vivir en gratitud, que tenemos la oportunidad de cambiar, de mejorar, de vivir en justicia, en verdad, en amor. El primer mandamiento: ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, porque Él sabe que eres débil y necesitas fortalecerte con el amor de Dios para poder amar a alguien más, que es el segundo mandamiento. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, y cambia esos defectos y agradece que Dios te da la fuerza sobrenatural como se la dio a Pablo, que tenía ese aguijón y sin embargo en la fuerza del Señor se bastó para superar su debilidad. Y Dios quiere que tú te bases en su fuerza para levantarte de la miseria en la que vives, porque el matrimonio pasa por la etapa del enamoramiento, donde todo es hermoso, de la desilusión, cuando ya te gritas, cuando ya te censuras, cuando ya te lastimas, de la miseria, cuando vives en el fondo y no has podido cambiar, no te perdonas y no perdonas. Y en el despertar, cuando Dios toca tu corazón, te levanta, te dice: te amo. Camina en la verdad, en la justicia, en el amor. Pide perdón, cambia, reflexiona, ayuda, ama. Decide perdonar y el Señor hace lo demás. Porque sabes que el que está en Cristo Jesús todo lo puede. Porque Él es quien te fortalece. Y Él no te ha dado espíritu de temor, te ha dado espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Así que ve confiado, síguelo, sigue el camino de la verdad, el camino del amor, el camino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Romanos 6, versículo 22 dice: pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechen la santidad que conduce a la vida eterna. Y fíjense ustedes, es justamente los que hemos encontrado a Dios, los que conocemos ya de ese camino, nos dedicamos justamente a eso, a esperar la vida eterna. Pero esa vida eterna, ¿qué nos conduce hacia esa vida eterna? Es justamente los mandamientos de Dios. Es decir, una vez que ya tú conoces de la palabra, conoces de la fe y conoces de Dios, es difícil que tú te desvíes. No es tampoco imposible, porque hay muchos que conocen a Dios y sin embargo vuelven a caer. Pero como dice mi esposa, a veces es importante
no las veces que caigas, sino cuántas veces te puedes levantar y encontrar nuevamente el camino. Porque ese camino es el que te va a conducir hacia esa vida eterna, que es la que en realidad todos buscamos. Es nuestro objetivo. Estamos de paso aquí en la tierra y estamos de paso también con nuestro cónyuge, con esa familia que Dios nos ha dado, pero nuestro objetivo final es llegar a esa vida eterna. Y entonces, claro, no sabemos cuándo nos va a tocar el día, pero tenemos que estar siempre conscientes de que vamos en el camino correcto. Amén. Y para finalizar quiero dejarles un versículo que a mí me parece hermosísimo, que es Salmo 36 al 7, que dice: cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Salmo 36, 7. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Soy Geraldine Weber, me despido. Soy Max Meitzen y como siempre, un placer de compartir estos micrófonos de Radio La Voz de María con mi esposa Geraldine. Así que los dejo también con un versículo que es bonito, de Santiago 1, versículo 25, dice: pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad, que es Dios, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, o sea, practicándolo, recibirá entonces la bendición, ¿no? Al practicarlo. Entonces tenemos que perseverar y seguir esa libertad que es la palabra de Dios. Al nosotros seguir la palabra de Dios, estamos recibiendo esa bendición que tanto anhelamos. Hasta la próxima. Nos vemos el próximo sábado por este mismo canal aquí en Radio La Voz de María 88.1 FM y las redes sociales. No dejen de vernos todos los sábados. Matrimonios al Rescate. Hasta la próxima. Chao. Esto ha sido Matrimonios al Rescate. Gracias por seguirnos en las redes sociales de Radio La Voz de María 88.1 FM en Guayaquil. Escríbenos en WhatsApp. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter o en YouTube. Comparte y dale like. Todos los sábados de 11 a 12, prepárate con nosotros en Matrimonios al Rescate. Radio La Voz de María, que Dios te bendiga. Problemas vienen y van, la fortaleza es el amor.